¿Cómo están, amigos? Excelente noche, bienvenidos al semanario número 8, ya 2 meses, 8 semanas, guau, guau, guau. Y hoy se va a poner candente como pero creo que hoy más, como cada semana, pues es que el fin de semana estuvo muy revuelto. Así que doy de inmediato la bienvenida a nuestra queridísima Adriana Dávila, que, uy, 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 tienes que traer el machete, pero bien filoso. Desenvainado. Sí, Mira, sí. hasta palomitas estoy comiendo. Ay, ay, qué bárbara eres, ¿eh? Nomás estás comiendo tú. ¿Cómo ves, Manuel? Está comiendo palomitas y no invita. Creo que alguna época en la televisión prohibieron comer que porque no sé qué, si no era programa de cocina, entonces está violando alguna ley que hay que encontrar cuál es Se te para poder antojan las tener palomitas algo. y me estoy comiendo 10, Manuel. Entonces me voy a comer mis palomitas porque va a estar muy interesante. Me siento como en película de acción y Yo no es por presumir, pero vengo del comer del Hunan, que me eché Uy, unas berenjenas uy. con arroz al vapor deliciosas, pero pues bueno, así Yo no, es esto. yo no es por presumir, pero tuve que pasar por veneno al McDonald's porque vengo de hacer una entrevista y ya no me daba tiempo. es que tenemos a nuestro amigo Fifi, él sí es el Fifi del equipo. No, 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 al contrario, yo no le tuve. digas así a Miguel que siente feo. Bueno, vamos a iniciar esta semana. Bienvenidos todos, gracias al semanario. Adriana Dávila y Manuel Díaz, ambos columnistas, ambos comunicadores, uno de ellos político, otro de ellos empresario, pero al final de cuentas ciudadanos mexicanos que están sufriéndola como usted y yo. Así que bienvenidos al semanario número 8 de RIP TV. Buenas noches, iniciamos. La semana fue bastante intensa, pero el fin de semana fue, miren, de primera. Viernes y sábado se levantó la presidenta con bastante malestar y terminó su día como nunca lo imaginaba. Primero Ovidio Guzmán acuerda por fin ya con las autoridades de Estados Unidos y todo el mundo avisaba en los medios sobre, ahí viene el coco, Ovidio va a cantar, pero algunos decían, son unos exagerados, no va a pasar nada, y bueno, pareciera que sí pasó, y lo preocupante es que no fue Ovidio el que cantó, fue su abogado. O sea, todavía no sabemos lo que va a cantar Ovidio, y ya con lo que el abogado ya salió a decir, con eso tuvieron para ponerse como locos en el gobierno, y la verdad es que es un golpe durísimo. Yo he estado analizando primero el mensaje del abogado de Ovidio y luego el tuit, que a mí el tuit es el que se me hace bastante interesante y por eso hoy quería platicar con ustedes para que lo pudiéramos analizar. El tuit es fuerte. En el tuit el abogado dio 3 puntos que para darle entrada a cualquiera de ustedes que quiera iniciar, pero déjenme nada más poner los puntos importantes del tuit. Lo estoy abriendo y dice: al parecer, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está disgustada con mis sinceros comentarios sobre su oficina y gobierno corruptos. Primer golpe, el abogado les dijo oficina y gobierno corruptos. Luego dice, puede convocar a tantas conferencias de prensa apresuradas como quiera, pero el pueblo mexicano y yo mismo sabemos que actúa más como el brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante. La señala como para, o sea, que trabaja ya con el cártel. Y luego dice que como o sea, trabaja como vocera del narco, que como la líder honesta que merece el pueblo mexicano. Y remata matando a la 4T diciendo, tendré más que decir al respecto en breve. Con esta lectura del tweet inicio el semanario. ¿Quién quiere iniciar? Porque esto está candente. Manuel, Manuel, ¿qué opinas? Pues, lo primero, que es muy triste, porque es verdad. Oh, sí, claro. Wow, sí. Y lo segundo, que una vez más se comprueba lo que hemos venido diciendo en este semanario, que Claudia Sheinbaum está mal asesorada. Haz de cuenta que le dijeron sal y hace exactamente lo contrario a lo que haría López Obrador.
sal y di una cantidad de cosas contrarias a toda la línea y la política que tenía Andrés Manuel en manejo de prensa, ojo, ojo, no, Sí, no, claro. no, no en la defensa. Estoy hablando de los cómo, no en el qué. Anunciar una demanda por difamación, pedir lo que ella misma había estado pidiendo, el indignarse de una manera eh, sin tener absolutamente nada y olvidando que ellos fueron los primeros en haber perdonado a Ovidio, me parece que una vez más caemos en lo que hemos caído cada semana. Claudia está mal asesorada, está desconectada, no controla, no manda, y creo que aquí la tristeza por la gran verdad de lo que dijo el abogado de Ovidio y el muy lamentable que tengamos una presidenta totalmente cooptada y sin capacidad de maniobra, donde le están mandando al matadero porque no ganaron el argumento, se enterraron más. Sí, tienes mucha razón. Creo que fuiste más crudo que el abogado, incluso. Sí, creo que Manuel la destruyó más que el abogado. Adriana, ¿qué opinas de esto? Oye, yo quisiera hacer referencia porque Manuel habla de las formas que al final también son fondo, porque Sí, claro. finalmente también son fondo la forma en la que se maneja una crisis de esta naturaleza, pero yo quisiera hablar de un tuit previo. Ya el del tuit previo, el abogado de Ovidio, que era cuando se enoja Claudia, habla sobre la liberación del general Cienfuegos. Lo dice Sí, con todas las letras. Y brutal. curiosamente, ese mismo día sale una revelación de Mexicanos contra la Corrupción sobre el que Arturo Ávila, el diputado Arturo Ávila, había negociado con la Sedena la venta de 600 licencias del sistema de espionaje Galileo, que es el similar a Pegasus, por 2.8 millones de euros. ¿Quién era el secretario de la Defensa Nacional con Enrique Peña Nieto? El general Cienfuegos. Cienfuegos. ¿Cómo es que se regresa el general Cienfuegos en esas explicaciones que a veces son difíciles de entender porque pesaron más las razones políticas que las jurídicas? En su momento yo lo había planteado desde enero de este año cuando regresa el pleito a la llegada de a la presidencia de Donald Trump. Y entonces regresa ese pleito del general Cienfuegos que curiosamente había sido acusado por los mismos delitos que fue acusado Genaro García Luna. Es decir, el tema Genaro García Luna se les está haciendo un verdadero champurrado en este país al gobierno federal, porque evidentemente en la acusación que hacen empezaron a salpicar a todos los personajes que hoy tenemos. La revelación mayor, o más bien la evidencia mayor que se tiene de todo esto, es que efectivamente está permeando con muchísima fuerza los vínculos del gobierno mexicano o de parte de miembros del gabinete de Claudia, yo no sé si de la propia Claudia, no me atrevería a asegurarlo, pero hay evidencias, por lo menos en complicidades, de que efectivamente Morena actúa con un brazo de los poderes fácticos. Y ese brazo de los poderes fácticos no está siendo juzgado en México, está siendo juzgado en Estados Unidos. Ahora, la rebatinga que se está dando es que ahora es la defensa de los miembros de la Cuarta Transformación, es que cómo se le hace caso al abogado de un delincuente. Pues recordarán cuando salió el presidente, más bien cuando salió el abogado del Chapo, cuando lo sueltan, y tú mismo subiste, Miguel, un tuit en ese sentido, recordando la información de, pues ahora resulta ser que el abogado del Chapo dice, pues que tenemos un presidente humanista en México y que López Obrador les ha dado prácticamente todas las facilidades en el intercambio de cartas que se hicieron en ese tiempo, ¿no? Entonces, cuando Sí. uno va juntando todos los hilos en este sentido, te das cuenta que tiene, primero, los vínculos de las aportaciones voluntarias al movimiento, que vete a saber cómo llegaron en grandes cantidades, no creo que sean en sobres amarillos, ahí sí se me hace que fueron en sendos portafolios. Segundo, que partes de los diputados que están participando como voceros del propio régimen tienen negocios multimillonarios con la Secretaría de Defensa Nacional, no de ahora, desde hace mucho tiempo, pero evidentemente hoy cobra relevancia por estos vínculos que se están descubriendo. Y tercero, que no hay una estrategia de seguridad que pueda resolverle la crisis a la presidenta, porque se está dando cuenta que a pesar de todo este roadshow que ha hecho el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, como de telenovela, ¿no? En todos los medios para decir que está bien, pues en realidad los resultados no le están gustando a Estados Unidos. Y yo déjenme decir,
ante eso se acusa de una posible traición a quienes pensamos distinto, como si nosotros estuviéramos pidiendo que viniera la gente de Estados Unidos aquí a invadir México. No es así. Simplemente lo que hay que decir es que en México la impunidad está a lo que da. Wow. Sí, recordaste temas fuertes sobre estas publicaciones y ahorita toma mucha relevancia esto de los abogados porque, mira, cómo se ponen con el abogado de Ovidio, súper intensos, lo quieren demandar por no sé y si siquiera procede, pero primer punto, a ver, esta parte es importante. Yo considero con Manuel el error de Claudia de engancharse. Es pésimo. Bueno, ¿de qué nivel fue tan pésimo que La Jornada publicó en Rayuela? O sea, ya hasta los de ellos reconocen que el error de Claudia es brutal. En Rayuela dijeron, las bajezas de abogados de delincuentes no se registran y menos aún se responden. O sea, la propia Jornada salió a corregirle la plana a Claudia Sheinbaum. A mí se me hace muy, muy fuerte. O sea, creo que es más fuerte la crisis de ser reactiva, de no tener una línea de discusión. ¿Pasó? ¿Qué pasó? No sé si tú te escuchas bien, Adriana, Miguel. ¿Te escuchas? Yo lo escucho perfecto, pero a ti te estoy escuchando cortado. Entonces soy yo, no eres tú. Eras tú, Manuelito, porque te escuchamos cortado. Soy yo, perdóname. Sí, exacto, como en una relación muy interesante tóxica. Lo que estás diciendo, síguele, perdón, Miguelito. Sí, como en una relación tóxica, no eras tú, soy yo, así. Bueno, regreso con el tema, el asunto, a mí se me hace, o sea, coincido con Manuel, no es sorpresa, de hecho en pantalla tienen la publicación de Rayuela, no es sorpresa que de pronto vamos a ver estas series de declaraciones. A mí no me sorprendió. Lo que sí me deja muy, muy, muy claro es lo que dice Manuel, que hay una constante de errores en la comunicación de la presidenta, pero que deberían de preocuparnos, porque, a ver, no es Claudia Sheinbaum, es la presidencia de la República, es la presidencia, es el órgano que representa a los mexicanos y que de pronto nos empiecen a meter en broncas porque la presidenta es reactiva, porque no tiene capacidad de limitar su narrativa, porque no tiene quien le ayude, no le ponen un salvavidas. Es brutal que se haya enganchado en el tema de responder. Pero la segunda, que se aventara una gira a los 4 estados más señalados de temas del narcotráfico y del cártel de Sinaloa, en el momento en que la están señalando como brazo de, o sea, de verdad es una calamidad el gobierno. O sea, lo que menos debió haber hecho es salir. Una cosa es sí, cerrar filas, hacer el respaldo, pero fíjense, se va a Sinaloa, se va a Sonora, se va a las 2 Baja Californias y los 4 gobernadores que además están señalados terminan respaldándola públicamente. Que alguien me explique si esto es corregir daños o es a propósito. A mí me preocupa mucho entonces el nivel de confrontación, porque no estás viendo a una presidenta, estás viendo lo que dice el abogado de Ovidio, estás viendo a una vocera del cártel respondiendo y actuando y además cerrando filas con todo el crimen organizado institucional. Entonces, sí, se me hace muy grave, más allá de las declaraciones que haya dicho el abogado. Me gustaría ver que el abogado cumpla su última amenaza de que va a hablar más, de que en breve nos va a entregar información, porque si ya de por sí ya la está señalando como una mujer que actúa como vocera de los cárteles, lo que sigue adelante podría ser más delicado. Y finalmente ya se les cayó la narrativa de muchos temas que usaron para defensa. Y además se ven muy mal porque, como dices tú, Adriana, respaldaban las declaraciones del abogado del Chapo. Ahí sí, hasta humanista se vio. Cuando incluso en el juicio de García Luna, dijo López Obrador, ojalá y se vuelva testigo
protegido. Ojalá y señale al presidente con el que estaba coludido. Eso dijo López Obrador en una mañana. Hoy dicen que no debe de haber acuerdo, que no debe de sumarse a este programa de testigos, que de lo que declare, pues, o sea, ya de una vez están acusando recibo. Ovidio todavía no habla y ya están acusando recibo diciendo lo que diga no es cierto, ¿eh? Está muy Ya no les complicado. convino. Y es la presidencia de la República, no estamos hablando de un personaje X, de un tema entre cárteles, no, estamos hablando de la presidencia de la República y ahí estamos todos involucrados. Y bueno, pues ya Manuel ahorita nos va a decir cuál fue el costo económico de todas estas estupideces que hicieron en temas de comunicación. Claro, yo veo algo que señalaste atinadamente. Rayuela se ha vuelto en el vocero de López Obrador cuando él no está de acuerdo con algo, ¿no? Ya van varias, ¿no? Una fue coincidencia, dos a lo mejor sí, tres, bueno, esta ya fue directa, como dando línea de lo que se debería hacer. Y ya no repito lo que dijiste, estuvieron exactos. Con García Luna el argumento era, tres güeyes declararon que era narco. Y todo lo que se basó la sentencia de Genaro fue tres testimoniales principalmente. Ni siquiera las cuentas de banco que nunca aparecieron, nada. Tres testimoniales. Aquí resulta que ya la testimonial de Ovidio ya no cuenta, porque ya no les convino. Pero entonces, ¿qué pasa? No es coincidencia que se inicia el juicio de Ovidio, están las declaraciones y las negociaciones del mayo, y viene esta furia contra México al tema de los aranceles. Y hay un gran trabajo del huachicol, pero del fentanilo es poco. Y claramente esta triangulación que se está haciendo del capital vía los bancos suizos, principalmente chino, del capital chino, para las empresas maquiladoras, notoriamente la que puso el hijo de Durazo, creo que te indican dónde viene el enojo. Primero, te vuelvo a cerrar tu ganado. Una decisión que, bueno, no lo digo yo, lo dicen los expertos de la industria. Hay ganado que ni siquiera tocó el ganado sudamericano. Una que otra res que se exportaba y cierras todo el ganado para que no entre. Luego, nuestra arma competitiva que por años ha sido el tomate, que curiosamente donde más se siembra es en los estados que le gusta pasear últimamente a la presidenta Sheinbaum, del norte del país, ligados con estos cárteles, te vas contra ellos con un 17% de arancel que no te mata, o sea, no te mata porque le vas a subir un poco el precio al consumidor estadounidense, pero sí permite que entre otro tipo de tomate o que empiecen una diversificación por parte de los importadores de tomate de los Estados Unidos. Ese sí es un golpe directo, porque a diferencia de las maquiladoras, el jitomate sí es de mexicanos, sí hay empresarios mexicanos, no el tomatillo, que también entró en el arancel, pero estoy hablando del jitomate, bola. Los otros jitomates, el cherry y demás, son alianzas donde sí hay principalmente capital mayoritario estadounidense, que cuando veamos las reglas seguramente vamos a ver que desaparezca. Pero el verdadero golpe es este 30%. 30% a partir de agosto. Nuevamente, dice, te doy 2 semanas para algo. ¿Qué es ese algo? Pues hoy en día ya estamos de acuerdo que es un pez gordo. Esto ya no puede seguir así de que te voy entregando y lo otro. Y digo que era un capo 10 veces más grande de lo que era. Y ya quiero la colusión que hay entre gobernantes y narcos. Está clarísimo el mensaje, se van por el 30, inteligentemente dejan entrever que posiblemente el arancel no aplique si tienes los papeles del TEMEC. Explico muy rápido para que no se nos vaya. El TEMEC, tú hoy en día podías exportar un producto mexicano en tasa cero, porque estaban en cero los aranceles, pero no tenías que tener TEMEC. Porque el certificado TEMEC da mucha hueva. Tienes que tener reglas laborales, reglas ambientales, y puedes meter vía la integración y vía el salto arancelario, o sea, que al transformar
dos cositas se conviertan en otra y eso le daba la nacionalidad mexicana. Hoy en día ya deja entrever que si tú cumples con las reglas del TEMEC, ya quizá no entres en este 30%. ¿Esto qué significa? Vas a tener que demostrar quién te financia, de dónde vienen tus productos, cumplir con reglas ecológicas, ambientales, pero sobre todo cumplir con el capítulo de derecho que es violatorio a la nueva reforma al Poder Judicial. Es decir, no me quites el derecho de demandarte en Estados Unidos. Y ya viene la negociación en octubre y todo esto no puede ser coincidencia. Más allá que le interese a Estados Unidos quién es narcotraficante, cuánto consume su gente, cómo llega, les interesa el negocio de los bancos, como claramente ya lo vimos que es el que están atacando, les interesa el financiamiento, que no se les meta por ahí, y también les interesa que no se pierda el control. Y lo voy a decir, y es horrible, pero a lo mejor no están de acuerdo, que tenía Andrés. Por eso a Trump le caía también Andrés, porque como quiera controlaba el país, como quiera, sin estar de acuerdo nosotros. Ahorita, ¿quién lo controla? Si tú quieres una interlocución en el área que quieras, ¿con quién vas? ¿Quién es tu interlocutor válido? Salvo para negocios, que ahí rápido se ponen de acuerdo. Pero para resolver cualquier tema, no hay interlocutores válidos. Por eso vemos la parálisis en el sector salud, en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Por eso estamos viendo problemas que no se atienden, como los 30,000, como los 4,000 respiradores cancerígenos Philips que siguen en los hospitales y no hay una voz del gobierno que diga esta boca es mía para cuidar la salud de los mexicanos. Por eso estamos viendo problemas como la próxima elección de agentes aduanales de la Confederación, que se está haciendo toda una grilla al respecto y donde sacan periodicazos casualmente contra el agente aduanal que está a punto de ganarle a un agente aduanal que simpatiza otra parte de la 4T. Entonces, en todos lados, a la confederación que te vayas, al medio que te vayas, este desorden tiene a los gringos muy inquietos, porque ellos no es que sean buenas personas o que quieran que México sea el más democrático. Mientras con Venezuela no les tocaba su petróleo, ahí estaban, sí, con declaraciones y todo, pero los dejaban hacer lo que quiera. Lo vimos con Papadoc, por poner algún ejemplo, hace algunos años. Ellos lo que quieren es quien controle. Ahorita, al no haber control, y ahí está Rayuela, es lo que nos está trayendo estas consecuencias con nuestro vecino. Wow. Oigan, y pues sin duda, yo creo que sí va de la mano todo, ¿no? O sea, en día sábado de pronto los aranceles sí es para todos, pero ahí está el ejemplo. Salieron cantando 30% y luego ya vino 24 horas después el 17%. No, sí, 48 horas después el 17% a tomate específicamente para nosotros. O sea, inmediato, sin duda, aparte, en temporada de cosecha. Fíjate, pero, o sea, yo lo que veo, como decía la clásica, en política no hay casualidades. O sea, yo creo que sí está construyendo Estados Unidos un esquema de acciones para el control que ellos buscan, no para hacer justicia en México y para venir a sacar a algún mandatario del palacio como lo vimos en los 80s en Panamá. No necesitan, pero sí están haciendo una serie de actos que sí ponen al gobierno mexicano muy limitado y más a un gobierno como el de Claudia Sheinbaum, que tiene dos problemas. Uno, tiene un gobierno que no es de ella porque le impusieron todas las posiciones, la gran mayoría no son de ella, así que no la obedecen. Y el segundo acto, pues que le está cubriendo las espaldas a López Obrador. Si Claudia quisiera, lo entrega y hasta se les acaba la gasolina en Estados Unidos. Pero Claudia no lo va a hacer y entonces el gobierno de Estados Unidos está dando vuelo y esta es ahorita el 17 y luego viene otra y luego ya lo que empieza a cantar Ovidio y luego lo que viene es el hermano de Ovidio que también va a estar en un sistema de testigos protegidos. Entonces sí, sin duda es un tema brutal. Les anoto una que parece que parece menor, pero también va a encender, porque va a ser un asunto de la Interpol, la captura del secretario de Seguridad de Adán Augusto. Qué interesante, no lo tenemos en el programa, pero déjenme agregarlo por lo que estamos comentando. Qué interesante que este mismo fin de semana sea un general de alto rango
muy respetado en la milicia el que salga a confirmar que sí hay una orden de aprehensión para el secretario de Seguridad Pública de Adán Augusto. Esto de verdad, primero les va a quitar la narrativa de García Luna y Felipe Calderón porque ya tienen su propio secretario de Seguridad Pública, pero me llama la atención que sea el Ejército el que salió a entregar, porque el Obradorato y Sheinbaum lo tenían completamente callado, lo tenían oculto. Este acto sin duda pone a bailar a la 4T de una manera muy interesante, porque ya que lo agarren, ya que lo capturen, si es que lo capturan vivo, quiero ver qué puede decir sobre la relación de Adán Augusto. El segundo acto, y es que ahí es donde coincido con Manuel, en el tema de que Andrés Manuel está detrás del telón moviendo los hilos, como lo de Rayuela. Porque esto del general, aunque Adán Augusto sea su amigo, híjole, yo no sé, yo lo entiendo más como un acto de López Obrador, pero además sale su hermano de AMLO, a decir que bueno, que ya se está limpiando de toda la corrupción que existía en el pasado, y eso significa pegarle a Adán Augusto. Entonces, ahora, el hermano de AMLO estaba muy cargado con Claudia Sheinbaum. O este es un enfrentamiento entre los dos grupos, otra vez Obrador, Claudia Sheinbaum, y esta es la respuesta de Claudia Sheinbaum a la madriza que le puso en Rayuela, porque no tenía sentido que el general saliera a hacer estas declaraciones, que además era una orden de aprehensión que está desde mayo y que está fugado, pero sí le pega a la 4T sin duda, porque al final sí ya no van a tener el argumento de García Luna. Se les acaba de terminar, mataron el argumento, ya no hay forma, ellos también tienen ya su secretario. ¿Qué opinas, Adriana? A ver, es que me parece que está ligado un poco con lo que hablaba Manuel al principio, porque Manuel hacía una diferencia y lo platicamos la semana pasada. Decía, es que probablemente en todo el combate al asunto del huachicol están aplicándose en el gobierno federal. Yo lo que digo es que están extremando sus anuncios, ¿no? Porque pareciera ser que se está haciendo demasiado y en realidad no hay en este momento detenciones que bien valgan la pena o explicaciones mayores que nos digan en dónde están las personas a las que capturaron y si hay algún gobernador o político involucrado en esta red de huachicol que les deja ganancias multimillonarias. O sea, estamos hablando de un dinero. El secretario de Seguridad Pública, Miguel, del que tú hablas, es al que acusan de tener vínculos con la Barredora. La Barredora es uno de los grupos del crimen organizado en Tabasco, muy similar, con acciones muy similares a las del Cártel Jalisco Nueva Generación, que entre otras cosas lo que hacía es la trata y el tráfico de migrantes, pero también todo lo que tiene que ver con el huachicol fiscal o el robo del combustible también, ¿no? Y en ese sentido está perfectamente vinculado todos estos operativos que se han venido dando con gente que apoyó al movimiento y especialmente a Adán Augusto. Todo vuelve a regresar al tema de Adán Augusto. Recuerden que el proceso que se da en Tamaulipas es porque evidentemente había un gobernador apoyando a Adán Augusto. La muerte de Carmona pues tiene que ver con otras cosas y que también tiene que ver con el huachicol y con Mario Delgado. Y si nos damos otro poquito a este tema, pues lo que nos estamos dando cuenta es que la molestia quizá que priva en el rancho de Chiapas, donde vive el inquilino, el ex inquilino de Palacio Nacional, pues es también porque... Claro, ahí que vive, pues es porque evidentemente están tocando el negocio que les permitió a ellos llegar a la presidencia y que les está permitiendo tener el resto de apoyos económicos. Añádanle a eso que la presidenta, para calmar el tema mediático, lo que dice es: ya no voy a hablar de estos señores de este señor que es el abogado, porque además, pues evidentemente los cárteles de las drogas han diversificado sus actividades, ya no solo hablan de los temas del consumo o del tráfico de fentanilo o de cualquier otra droga, sino también de la extorsión, del huachicoleo, en fin, una serie de cuestiones que tienen que ver con la delincuencia organizada. Entonces, la presidenta, para calmar toda estas bombas que le están saliendo de todos lados, lo que tomó la decisión, Claudia Sheinbaum dice: yo ya no me voy a pelear con ellos,
pero lo voy a demandar. Ah, no, pues bonita forma que tener la calma, ¿no? No me voy a pelear, pero los voy a demandar. Ojalá y los demanden en Estados Unidos, porque tiene que presentar ahí otro tipo de pruebas. Aquí con sus jueces del bienestar, pues vete a saber cómo le vaya, pero pues es evidente que no va a ser, no va a ser así. Pero en Estados Unidos sí que los demande. Ahora, ¿qué va a pasar? Ternurita, Ternurita, ternurita. Sí, sí. ahora, ¿qué va a pasar? Ay, Yo lo que digo es, pues a ver, siendo honestos, pues es un pleito de casa que involucra a todos los mexicanos y los tiene en condiciones verdaderamente peligrosísimas. Porque mientras el pleito está siendo de carácter electoral, fíjense bien, por un lado, Adán Augusto, y por otro lado, Omar García Harfuch. ¿Se acuerdan que la semana pasada, incluso Sí. aprovecho para presumir mi columna de la Universidad de la semana pasada, pues justamente se hablaba de un adelanto de la sucesión. En Chiapas quieren un heredero y en Palacio quieren a un sucesor, ¿no? Entonces es Adán Augusto contra Omar García Harfuch. Se están quitando del camino a un personaje que puede tener ciertas influencias y eso pasa por el resto de las gubernaturas en las que van a tener, llamémosle, capacidad de negociación. Por eso Adán Augusto está tan calladito, porque es evidente que tiene que hablar muy poco, ¿no? Entonces es un pleito de familia con los recursos de los mexicanos que ahorita tienen que soportar además el 17% del arancel del jitomate. Porque si bien es cierto, Manuel, tú que conoces mucho más de estos temas que yo, planteas que quizá por la forma pudiera amortiguarse el golpe, lo cierto es que la inflación se nos está yendo cada día peor, o sea, si hay un proceso inflacionario. pero el arancel afecta a los gringos, a los estadounidenses, no a los mexicanos. Ellos son Yo, los que lo pagan. yo estoy de acuerdo, pero también hay cosas que en México pueden afectar, Manuel. No, Bueno, mira, ya de por. tendría que explicar aranceles, pero por ejemplo, un jitomate de costo, vamos a decir que tiene $1. Tú lo mandas a Estados Unidos, le tienes que sumar el transporte 1.10, a ese 1.10 le pones arancel. Pues la realidad es que el verdadero negocio de los gringos es venderlo en $3. Es la comercialización. Por eso cuando digo que el impacto es menor, pero sí es significativo, porque a la hora de comprar, ese Claro. 1.20 se convierte en 1.35 y Sí, hay un ahí costo. ya están los de Vietnam con su 1.35 que ya te compiten y ya pasan muchas cosas que sí pueden eventualmente afectar al campesino mexicano más allá de al dueño de la tierra. Productor. Exacto. Al final son trabajos Sí, de empaques, de los que venden el cartón, o sea, la cadena de exportadora es muy fuerte en México y cada golpecito de estos que da Trump no le pegan tanto a su gente, pero le pegan al costo de venta del producto y ahí es donde nos puede afectar sí mucho. nos afecta, porque además, digo, ahorita es un anuncio, pero si te das cuenta, fue primero un anuncio de 30 para otros productos, fue un anuncio también que ya estaba en vehículos, otro anuncio de 30, otro anuncio de 17, pues estamos, ahí viene el arancel y va a ser una forma de romper quizá el tratado, yo no estoy segura No, pero sí si quieran viene. lograr Lo eso. que está pidiendo, en todos los casos que mencionaste, lo que ha pedido es que estén dentro del tratado. O sea, que Sí, estén dentro de las reglas del TEMEC. Y sí, eso por es eso. donde no. Ujú. Perdón, es ahí donde yo digo, quizá el objetivo de él es destruir también la posibilidad de los tratados. ¿Por qué objetivo? No lo sé. La No, verdad no, es que yo yo conozco menos de te lo ese firmo tema. ahorita, el tratado va hacia un bilateralismo. No hay manera que los tres vayan a firmar. Va a ser un tratado México, Estados Unidos, Canadá, México, Estados Unidos, Canadá. Eso te lo puedo garantizar. Y lo otro, metiéndole, ya que estamos promocionando columnas, que las mías sí son de acceso libre. Yo no escribo en medios fifís como Adriana, donde tienes que pagar suscripciones y solo los privilegiados pueden acceder a ellas. En nuestro portal, en el portal donde yo escribo, eh, hoy hablo de algo que es el futuro, en mi opinión, que en vez de certificado de origen, en vez del hecho en México y en vez de todo esto que se ha venido usando por años, hoy en día se va a tratar del certificado de financiamiento. Es decir, tú vas a tener que demostrar de dónde vino la lana para que tú pudieses manufacturar un producto. Suena descabellado, pero yo les puedo apostar que ese es el futuro. El rastro del dinero. Para que no venga de países terroristas, para que no venga del narco, para que no venga de situaciones geopolíticas como la guerra con China comercial,
para que pues, ya no importa dónde manufactures. La manufactura con la robótica y la inteligencia artificial es lo de menos. Ahora va a importar quién pone el dinero para que tú manufactures. Y ahí ese va a ser el verdadero nearshoring, donde va a ser más financiero de robótica y de inteligencia artificial que de productos. Suena muy disparado. Yo sé que ahorita toda la gente del medio me ha marcado, oye, ¿cuál fumaste? Pues no, no es que fume, es que ves venir por dónde viene Trump. Y pues por ahí viene, y para eso necesita un socio estratégico, porque aunque pasaran todas las máquinas, están todavía 30, 40 años de que las máquinas puedan tener la autonomía, que no necesiten empleados. Hasta para limpiarlas necesitas a los migrantes de nuestro país. Por eso va a ser más fácil tenerlas aquí si cumplimos con las leyes de energía. Perdón que me extendí, pero quería No, aclarar no, eso. no. Ahí hay un elemento adicional, Manuel, porque eso tiene que ver y pega mucho con la relación con China. Es decir, el crecimiento de China en cualquiera de los, digo, independientemente de las distancias y todo lo que implique, sí es cierto que hay una competencia muy abierta entre los chinos y los gringos. En fin, más allá de ese tema, lo que yo digo es, los mexicanos estamos pagando el pato de todo lo que está sucediendo en las élites políticas internacionales y demás, porque además Estados Unidos tampoco está como que muy protegido. Recordarán ustedes que justamente acaba de salir que el gobierno de Donald Trump se negó a abrir todos los expedientes que acusan a esta red de pedófilos y explotadores sexuales de Jeffrey Epstein. Entonces, cuando ustedes revisan esos elementos, pues también Donald Trump está en el ojo del huracán. ¿Y qué está haciendo en su electorado gringo? Pues está manejando un proceso más interno. Lo mismo que pasa con nosotros, todo tiene que ver con un proceso de carácter electoral, porque vienen sucesiones, porque del otro lado finalmente viene una pelea, si no es él, es el hijo, bueno, él ya no puede, pero el hijo, entonces tendremos algún problema en el sentido, las características de los populistas no ven en un proceso claro de política pública, lo que ven son procesos de hablarle a sus electores. Todo tiene que ver con electores. Y luego, finalmente, ellos hacen negocio con todo. Y ese es el verdadero problema en el que estamos inmersos prácticamente en el mundo, ¿no? Yo quiero agregar dos datos. El primero, el primero para ya no regresar a este tema, seguirnos en el tema de comercio, pero el primero, también de los datos interesantes que ocurrieron el fin de semana, que otra vez, insisto, esto no se da por casualidad, se pudo saber, se exhibe una nota en la que se comprueba que el general Cienfuegos es asesor oficial del gobierno. Se exhibieron los documentos y el decreto oficial, porque quien lo nombró fue la presidencia. Entonces, sumada a las acusaciones que hizo el abogado a propósito de que mencionaste al general Cienfuegos, Adriana, bueno, pues el problema es que el Cienfuegos es asesor, oficialmente es empleado del gobierno hoy en día. Entonces, bueno, anótale ahí y no solamente es miembro de las Fuerzas Armadas, es empleado del gobierno y es asesor por decreto presidencial. El segundo tema, Adriana, fíjate nada más como dato, la inflación de Claudia Sheinbaum jamás se había registrado una desde el año 2000, o sea, llevamos 25 años en la que no se registraba una inflación la más alta en un inicio de sexenio. La última registrada fue con Vicente Fox, que recordemos venía de Cedillo a Fox. Inicia con un no muy cómodo en su gobierno, se dispara la inflación entrando Fox. Pero Claudia lo superó. Claudia lo supera con 1.78%. Entonces, en 25 años no habíamos tenido un incremento de inflación ni con AMLO, ni con Peña Nieto, ni con Calderón. O sea, es Claudia Sheinbaum es Claudia la que le gana a ellos. Y con un tema técnico que doy muy rápido, 40% de nuestras importaciones vienen de Estados Unidos y tienes un dólar débil. Entonces, si el dólar estuviera fuerte, nuestra inflación real estuviera por lo menos un dígito y medio arriba. Exacto. Lo mal que le está yendo la economía de Estados Unidos parece mentira, pero es lo que ha fortalecido el peso. No, más que a la economía, al dólar. Al Que dólar. hay una guerra
por debilitar el dólar tremendo. El euro es la más ligera, la Ya. más derecha, la más transparente, pero los chinos están cambiando transacciones, los BRICS ya trataron de impulsar la agenda. Lula da Silva curiosamente salió a defender el dólar, pero ya están tratando de convertir las transacciones, sobre todo petroleras, cambiarlas de moneda. Entonces eso tiene un dólar muy débil. Bueno, nada más insisto, sin ese elemento, nuestra inflación estaría todavía peor, afectando a nuestro amado pueblo que tanto dicen defender. ¿Qué opinas, Adriana, o entramos a otro tema? No, sí, lo que pasa es que es importante el tema de lo que menciona Manuel del dólar, porque hay una de las presunciones del gobierno, gobierno federal que decir, el dólar no se ha disparado, vean cómo mantenemos, bueno, pues es que es una debilidad del peso, ya las mediciones sobre los avances y demás, pues tienen que ver ya con otras condiciones de relaciones con otros países, en fin, yo ahí lo dejaría, pero vamos a estar 4 años más como estuvimos en esta semana. O sea, el gobierno de Estados Unidos hará acusaciones. Han estado especulando en redes sociales recientemente, ahí en X especialmente, de decir, y viene otro bombazo, y viene otro bombazo, y viene otro bombazo. Al principio yo pensé que tenía que ver con el asunto del 17% del jitomate, pero hay personajes como Macari Schettino o como otros que están diciendo, y agárrense para lo que viene. Entonces, sí son declaraciones de ciertos grupos. El gobierno de Estados Unidos no ha quitado el dedo sobre el renglón de presionar al gobierno de México para que entregue a los políticos vinculados con el narco. A los políticos. Ya tiene a los narcotraficantes o a un grupo de narcotraficantes. Ahora falta que entregue a los políticos que están vinculados con eso. Yo lo que digo también es que la presidencia se va a lavar la cara y por eso va a entregar a uno, a otro, de todos los colores. Y entonces es un revoloteadero que vamos a verlo más adelante. ¿A poco hay políticos del PAN involucrados en el narcotráfico? Yo esperaría que no. No tengo conocimiento de ninguno en este momento. Lo digo en serio. Si tuviera conocimiento lo diría. Yo creo que vienen elementos importantes que tendrá que hacer y que tendrá que meter acusaciones. El tema no es si están o no, Manuel. El asunto es la forma en la que se van armando el tema de las carpetas. A ver, si tiene que entregar a Andrés Manuel, que es el más proclive en términos de estas relaciones que se han venido dando, porque no solo es hay quienes dicen, nada más porque saludó a la mamá del Chapo. No es cierto, no es solo porque saludó, es por el dinero que le metió para Badiraguato. Vimos ahí a un subsecretario como, ¿se acuerdan ustedes de Ricardo Peralta? ¿Es correcto el apellido? Sí. Que fue Peralta, sí, el exadministrador general de aduanas, subsecretario de exacto, gobernación después, en el exacto, sexenio de de López Obrador. subsecretario, que se ofreció para ser parte de estos negociadores. Vemos ahí a un Américo Villarreal ya señalado, a un Rubén Rocha también ya señalado. Vemos ahora a Dan Augusto a través de su secretario de Seguridad Pública. Es decir, eso ya lo vemos. Van a tener que embarrar a quien sea. No les importa, pues, para poner el cartón parejo. Y eso es importante que tengamos todos claridad, porque vamos a ver qué tal se dice, ¿no? Yo no tengo elementos para decir de otros, más que de lo que ubico, de lo que veo, porque además al que consideran del PAN ya lo tienen dentro, que es a Genaro García Luna, pero ya se les acabó el recurso. Se les está acabando el recurso de Genaro García Luna, porque bueno, en una de esas vienen por Bartlett, ¿no? Y su esposa. O van a prender al secretario no, de Adán. Sí, perdón, Manuel, va. Manuel. ¿Qué pasó con Adriana? Desapareció Adriana. ¡Ah! Ay, no, qué bárbara, ¿eh? Tú imagínate, escriben medios fifís, privados y exclusivos. Tiene a su perrita Mamila como buena millonaria, exótica, y nos las pone al aire para presumir. Es del PAN. Estamos en otro nivel. Es del PAN, es del PAN. Sí, pues panista. Nosotros somos varios. Si me permites, Miguel, antes de que entres en tu intervención, quiero hacer otro puntito muy, muy, muy rápido, que, bueno, son dos muy rápidos. El primero, y no es que defienda yo a Andrés Manuel, pero es que alguna vez estuve cercano a su gente, relativamente cercano a él. Andrés Manuel ni siquiera toma una llamada telefónica. Yo me acuerdo una vez que estábamos en un congreso del comercio exterior que le marcó Kirchner para decirle que iba a venir y todo. Ni siquiera tomó la llamada telefónica para que no lo vincularan con nadie en su momento. O muéstrenme alguna foto antes de ser presidente comprometedora de Andrés. Era muy cuidadoso
Y durante la presidencia, él jamás se iba a manchar las manos. Después salió a defender los sobres y defender lo indefensible. Que yo crea que haya pruebas fehacientes, otras que no sean testimoniales contra Andrés, sinceramente lo dudo mucho. Sus operadores sin duda, ¿no? Sus operadores sin duda. Pero ni el mismo vídeo puede demostrar que él entregó dinero a Andrés, jamás lo podrá demostrar. Y se los digo nada más por la lógica como sé que se mueve Andrés. Ahora sí que desde lo que algún día fue un movimiento, cómo se cuidó. Me cuesta mucho trabajo. Todos los Sí, caminos llevan a Andrés. Sí, sí, pero hay que demostrarlo, porque las acusaciones son en Estados Unidos, donde todavía queda Estado de Derecho, salvo cuando liberaron a Cienfuegos, curiosamente. La primera vez en la historia de la humanidad que con una sentencia a punto de ser dictada, ¡pum!, se cancela el juicio, cabrón, sin pasar por que un juez diga nada con todo que ya estaba programado. Nunca había pasado. Primera intervención presidencial sin dar indulto, donde simplemente desapareció un juicio. Fue García Luna. A cambio, perdón, fue Cienfuegos. ¿A cambio de qué? ups. Pues Y sí, ahí la es verdad. donde vuelvo a mi punto, perdón que sea tan terco, pero vuelvo a mi punto. Los gringos no es que quieran justicia, no es que quieran peces gordos, no. Los gringos lo que quieren es no perder el control de su negocio y que alguien controle en México. Quieren combatir el huachicol, pero también no quieren que el lavado de dinero pase por bancos mexicanos, tienen que ser ellos. Quieren el negocio del huachicol, les vale gorro quien esté metido mientras haya control, mientras sean las cantidades que ellos determinan para ir disminuyendo su problema y el dinero y la principal ganancia se les quede a ellos. Tampoco empecemos a santificar a los pinches gringos. O sea, no va por ahí. Va por el sentido de que México ha perdido su Estado de Derecho, su democracia, y en este desajuste donde no hay control, les está afectando sus intereses. Por eso Pero, pero, quieren... Sí. Pero Manuel, qué bueno que lo mencionas, porque es evidente que la narrativa oficialista dice que quienes pensamos y damos un análisis de este tema, y Miguel no me dejará mentir, pues somos, dicen ellos, traidores a la patria. Bueno, no tiene que ver con eso, porque además ninguno de nosotros, y digo, ni tú, ni Miguel, ni muchos de los que estamos haciendo crítica pública al respecto, hemos pensado que los gringos son unos santos. Lo que estamos diciendo es que la evidencia y la debilidad del Estado mexicano, concretamente la representación del Estado mexicano, que es Claudia Sheinbaum y su equipo de trabajo, nos tiene lamentablemente en la lona. ¿Por qué? Pues porque afecta a las relaciones económicas. ¿Por qué? Porque afecta a las relaciones de seguridad. ¿Por qué? Porque vemos una realidad de todos los días en donde la estrategia de abrazos no balazos continúa, por más que digan que hay 20,000 operativos. No ha cambiado la narrativa de la presidenta y no cambiará para quienes todavía siguen esperando que cambie. No ha cambiado y seguirá siendo esta glorificación o esta justificación de grupos delincuenciales que aparentemente vienen de la pobreza. Y además con mucha claridad lo digo porque hay tres causas por lo menos que dijo la presidenta que combatía con esta estrategia. La primera, que era desde las bases, desde el origen de las causas. Perdón, pero yo pensar que toda la gente que viene de pobreza es la que está al mando ahorita del tema del crimen organizado, pues me parece irrisorio. Tienen ganancias extremadamente altas, pero además son los jóvenes los mayormente reclutados. Por eso el tema de los programas sociales que combaten estas cosas no está funcionando. El otro elemento es la coordinación. Ya teníamos coordinación de las áreas distintas desde el 97, con distintas creaciones de instrumentos que eran importantes de coordinación entre todas las áreas de seguridad pública. No es algo nuevo de este gobierno. Y el otro, tercera, que si ustedes me dicen que ha funcionado, yo les diré, pues díganme dónde. No creo que ustedes lo digan, pero es la persecución más bien, seguir la línea del dinero, de dónde viene el dinero. Y la unidad de inteligencia financiera está más preocupada por otras cosas. La unidad de inteligencia financiera no ha dicho absolutamente nada sobre el bloqueo de cuentas de cualquier miembro del crimen organizado. No lo ha dicho, y menos de políticos, no lo dirá. Así es que esas famosas estrategias terminan siendo una falacia en un país en el que matan a tres hermanitas y dicen, eso no tiene la culpa López Obrador. No, lo que estamos viendo es que el padre de estas tres niñas, por ejemplo, que murieron abrazadas, pues tiene que ver básicamente con esos grupos delincuenciales, se le llama delincuencia organizada, ¿no? Entonces, sí es un tema que está afectando mucho más de lo que todo mundo quisiéramos. Wow. Oigan, para cerrar, necesario,
En los últimos días hemos visto detenciones o mejor dicho, operativos en donde se encuentran grandes cantidades de hidrocarburo. Hay una frase que ha sido el emblema del gobierno de López Obrador, el huachicol, porque él dijo que se había extinguido y luego hizo un desorden con la distribución que finalmente terminó siendo un caos. Un caos, pero ellos traían su reacomodo de poder, que esa es la realidad. Y hoy lo estamos viendo. El huachicol pasó a ser hoy el segundo ingreso más importante del crimen organizado y, y deja de llamarse huachicol para llamársele como debe de ser, evasión fiscal, porque lo que están haciendo es ahora importar hidrocarburos ya procesados en trenes, pipas y buques. Pero tienen que pasar por las aduanas. Han hecho operativos y han hecho operativos históricos, pero sin detenidos. El único que ha hecho detenidos es Estados Unidos, es un matrimonio de americanos que estaban coludidos con el cártel Jalisco, pero en México no hay detenidos. O sea, es impresionante, no hay detenidos. Han detenido todo el huachicol que quieras, pero no hay detenidos. Sin embargo, llamó la atención cómo brinca Rocío Nale el día que le descubren una refinería en su estado, y ella inclusive dice que no es una refinería, que ella sabe de eso. Bueno, son terribles en tema de comunicación, ¿eh? Cuando ella dice, yo sé de eso. Y ahora la están señalando, este fin de semana hubo señalamientos muy directos a que ella es la que está involucrada en el incremento del huachicol, principalmente el que sale de su estado con las refinerías. Está interesante cómo la están llevando a ella como la responsable. Pero mi pregunta, aprovechando que está Manuel, a ver, ¿cómo es posible que Estados Unidos pueda controlar el idioma de los choferes que están cruzando la frontera y te obliguen a que ahora los choferes sepan inglés, si no, no vas a cruzar tus mercancías? Pero sí puede pasar el combustible a manos llenas y más con unas Es que aduanas que es... perdón, hay que entender la lógica. A los gringos les conviene el huachicol, viene de sus pozos tejanos. de sus refinerías. Lo sacas legalmente o ilegalmente, la lana regresa a través de sus bancos y aquí lo usan. Porque al que le roban es a Pemex, al que está saqueando es al país, el que tiene que comprar todo por ley. Y lo que importas, bueno, no comprar todos, ya no, es inexacto esto. Pero tú importas huachicol, pero tienes que usar los ductos de Pemex para su distribución. Y ahí es donde lo roban. Al que están robando es a Pemex. ¿Tú crees que a los gringos les importa? Por eso no exigen una cabeza guachicolera. Y García Harfuch está peleando el huachicol porque Pemex se está quebrando por el huachicol. Porque ya es tan cínico esto y entonces se volvió un negocio fiscal. Yo compro gasolina, pero te facturo otra cosa y por eso se le llama el huachicol fiscal. Pero si nos ponemos a ver que le interesa un pez gordo, con todo y que ya, yo creo que a estas alturas, ya está bien el otro día una radiografía de dossier, que ya te decía, ¿dónde están los políticos involucrados? O sea, pues si ya lo saben los periodistas, claro que el gobierno no sabe. No pegan porque no es una exigencia de Estados Unidos pegar guachicoleros. Sí, los guachicoleros que están con el crimen organizado y el tráfico de fentanilo, que es donde el dinero no les llega a Estados Unidos, sino se regresa a través de remesas, se regresa a través de mulas que les llaman, que vienen con los dólares y no se les está quedando ahí. O sea, no santifiquemos por favor a los gringos. Esto es negocio. La ruta del dinero ya lo dijo nuestra jefa líder y adorada Adriana Dávila, entonces ya acato la ruta del dinero y ahí me clavo. Pero ahí está. Y sí, claro, mucho entra por aduanas también, con pedimentos falsos donde meten subvaluaciones. El problema de que tú en una aduana metas subvaluando es cuando le pones menor precio del que realmente pagas, es porque tienes que tener un mercado negro. Es porque te van a pagar en efectivo. Porque si no, no convendría. Tú metes un plato en un peso, pagas un arancel de 10 y lo vas a vender en 2 y vas a pagar ISR por el 1.90, los 90 centavos. Pero si tú lo vas a vender en efectivo, te bajas en el precio y declaras que vale 10 centavos. Y toda tu ganancia te la pagan en efectivo y no generas impuestos sobre la renta. Esto
en 30 y tantos años que llevo en aduanas, solo lo he visto ahora, donde conviene más subvaluar y declarar menos un valor que declarar el valor correcto. Tú, al contrario, tú lo que quieres son los más costos posibles para que solo pagues impuestos sobre tu ganancia. Pero cuando sabes que te van a pagar en efectivo, pues te vale y le bajas todo lo que quieras al precio de las cosas. Pero esta devaluación del costo bueno, la promueve el importador o el exportador, pero pasa por una oficina de aduanas. ¿La controla la Sedena o la controlan civiles? No, pasa por los civiles agentes aduanales, que son los encargados de hacer algo que se llama precios estimados. Okay. Rápidamente, ¿qué es un precio estimado? Yo tengo un plato de $1, volviendo al ejemplo de los platos, y me declara mi importador que él paga $1. Primero tengo la obligación de ver que este peso se pagó. Después tengo la obligación de ver qué es realmente el costo del precio estimado en todas partes del mundo. Y para algunos productos que tienden a la subvaluación, por ejemplo, textiles, hay precios mínimos, hay precios estimados que te obliga la ley a usar. Qué bueno que encontraste una oferta de 5 centavos. Para mí vale $1 y tú me pagas impuestos sobre el peso, sobre todo el IVA, que es el gran recaudador de las aduanas. Entonces está muy delicado y por eso vuelvo a mencionar que viene el contexto del golpeteo político que acaba de dar Reforma contra un agente aduanal que casualmente es el que va a ganar las elecciones de la Confederación de Agentes Aduanales, donde dice Penny Ley, bicicletas a $80. No hay bicicletas, serán pedales, pero la bicicleta y el pedal tienen la misma fracción arancelaria. Entonces, muy maliciosamente le pasaron la información a Penny Ley, sacaron una cantidad de pedimentos para golpear, pero todo es para golpear a un candidato que tiene muy buena reputación, José Ignacio Zaragoza, contra su competidor. No le va a afectar en nada porque la mayoría de las asociaciones de agentes aduanales lo va a apoyar, pero te habla de lo que está pasando en aduanas, que mientras el agente aduanal es responsable solidario, es el recaudador del gobierno, tiene unas excelentes relaciones con la autoridad, pues tienes unos problemas de ilegalidad al momento de tener todo este efectivo en las calles. Que viene el huachicol, por eso lo relacioné, siguen aduanas con otros productos y si a eso le agregas la ineficiencia operativa de los militares que te paran cuando quieren lo que quieren, por la razón que sea, porque simplemente no entienden que una llave es una llave y los otros pensaron que era una tuerca, pues estamos con un comercio exterior, con un rezago tremendo, sobresaturado, afectando lo que nos genera la mayoría de nuestro PIB en México, que es la actividad exportadora. Wow. Pues entonces está muy, muy interesante porque nos han vendido otro tema. La verdad es que nos han vendido otro tema y los mexicanos creemos que la aduana de verdad la están controlando la Secretaría de Marina y López Obrador dijo una cosa, pero la realidad es que los civiles son los que han tenido el control de la aduana y llama la atención porque bueno, es sin duda lo que se ha pedido, que no se militaricen las cosas. Y hay No, pues, cosas que López Obrador no pudo militarizar, por lo que sí, veo. pero no, nada más claro. La parte del pedimento, o sea, el hacer la Sí, declaración sí, aduanal sí le corresponde a un civil, pero donde están estorbando es en pararte todo, en decidir qué contenedor se revisa y cuál no, ok. en que no entienden nada, y también es un error militarizar porque la ley Sí. mexicana, contraria a la gringa, la función de la aduana es la facilitación del comercio exterior mexicano, facilitación del comercio exterior mexicano. No combate al narcotráfico, no combate a la ilegalidad, no combate al crimen organizado. Para eso hay otras organizaciones. La aduana está para facilitar, evaluar los productos, cobrar los impuestos correctos, recolectar el IVA y hacer una operación ágil en beneficio de la industria nacional e Sí, internacional. Por eso les interesa entonces manchar el nombre de Ignacio Zaragoza, como lo vimos en Reforma. Totalmente. Golpe bajísimo de Claudio Silva Herzog, que es el otro contrincante, donde claramente quiero pensar que engañaron a Penny Ley y que no, como dicen los rumores, cobra $500,000 por una columna. Yo no tengo pruebas,
lo dicen, quiero pensar que le engañaron, la manipularon. Qué casualidad que teniendo todo este tema del narco tan presente, tan vivo, tan bien estudiado, de repente habla de bicicletas 80 pesos, ¿no? Sí me llamó la atención. Por Pero eso bueno, es que, mira, mi pregunta sonaba muy estúpida, mi comentario de que la militarización, pero es que era para aclarar, porque Penny lo hace ver así, lo hace ver como que los civiles son los que tienen el control de la importación pasando por la CEMAR. O sea, Penny Ramírez en su columna la puso más hacia el civil como el responsable de esta importación en estos costos. Y uno entonces puede confundirse y creer que son los civiles los que controlan la aduana, y entonces no es cierto, es la CEMAR. Aquí nada más se hace gestión. es la combinación. Pero yo lo que quiero Sí, aclarar es que el golpe también tiene que ver con una parte política en esta coyuntura de Estados Unidos y de todo lo que estamos hablando. Claro. Tiene que ver con meterse a desacreditar lo que funciona de esto dentro de esta disfunción en la que se han convertido la aduana, a desacreditar a la gente aduanal y a las miles de familias que viven de esto. Y no se vale que por un golpeteo político de uno de los dos contrincantes, pues hoy en día la noticia sea otra vez la corrupción en la aduana y la corrupción de los agentes aduanales, que es muy difícil ser corrupto porque eres responsable o responsable de tu operación. Muy difícil, hay muchos en la cárcel por eso. Pero bueno, creo que quedó claro el tema y Muy gracias por claro. tu Cierro nada más comentario. con un comentario, pero es comentario. Qué casualidad que sí existen nombres para hacer una nota periodística por importaciones de bicicletas en 80 pesos y con nombre y apellido, y no hay nombres para los millones de litros de hidrocarburo. O sea, se me hace de verdad muy lógico lo que está ocurriendo, pero yo ahí lo dejo, mato el tema. Adriana. Bueno, yo nada más puedo decir porque también tengo mis dudas. Yo conozco a Penny y es una mujer muy seria en las cosas que hace, en las investigaciones que ha realizado, en fin. Pero creo que hay intereses de todo tipo hoy que están jugándose en el control de todos los órganos, en el control de todas las áreas, el control de todas de las élites, tanto empresariales como políticas, como partidistas, que se van haciendo estas cadenas enormes de complicidades en todo el sentido. Entonces, creo que México atraviesa uno de los momentos más complicados y seguramente nos esperarán días todavía más complicados. Esta semana tendremos bastantes más sorpresas. Ahora veremos cómo actúa la presidenta con A. Espero que no sea tonte, porque la verdad es que sí nos está representando a todos. Sí es la presidenta de todos los mexicanos, más allá de que nos pueda gustar o no. Ella, igual que López Obrador, se ha negado a representarnos, pero lo que está sucediendo es grave. Las acusaciones en todos los sentidos son graves, la corrupción está peor que nunca, más evidente, y no hay quien pare, porque ahora es quien avienta más lodo. Este país está lleno de lodo por todo lo que se está aventando, y es una tristeza lo que estamos viviendo. Pues bueno, ya se nos fue el tiempo, concluimos se nos fue rapidísimo, es que estuvo muy rica la hora. Para el otro semanario hay que preguntarle a Adriana sobre que ahora la 4T es la que pide que cumpla su apuesta a Jorge Romero de renunciar al PAN. Se me hace bellísimo, se me hace un poema ver a la 4T pidiéndole que cumpla la apuesta. Pero lo tenía que decir, Adriana. Yo me sumo. ¿Yo por qué? Digo porque, o sea, pues se van a quedar sin presidente si cumplen la apuesta. Y desde la presidencia le están pidiendo que cumpla. Entonces, Pero bueno. imagínate qué pérdida para el país que Jorgito se vaya del PAN. No, sería tristísimo. ¿Quién siembra árboles? ¿Quién limpia ríos? ¿Quién carga 3 banderas por los 3 cuates que lo van siguiendo a todo como si fuera mitin del PAN real? O sea, por favor, sean serios. Piensen en el daño y lo grave que sería el país que Jorgito renunciara. Debemos defenderlo, salir adelante. Sí, el oficialismo está más preocupado por la renuncia de Jorge Romero que por resolver Sí, el no, huachicoleo. sí, No, porque bueno. Oigan, pues les agradezco mucho. Ya no digas nada, Adriana. Oigan, bueno, pues Ya se los dijo, pero que no se oyera con tanto, que no se oiga. Los Ay. dos. Bueno, próximamente para nuestro auditorio, próximamente nos vamos a reunir este trío de amigos, como lo hemos hecho anteriormente.
Y Vamos a hacer lo que diga. algunos programas los vamos a hacer en vivo porque ya nos come por saludarnos, echarnos unas buenas berenjenas y disfrutar un buen vino. Gracias, amigos. Gracias, Adriana. Gracias, Manuel. Nos vemos dentro de 8 días. Bendiciones para los dos. Los quiero, gracias. Gracias. También, cuídense. Gracias. Bye. Y gracias a nuestro auditorio por recibirnos. Recuerden, el semanario RIT TV es 8 semanas. Ahí vamos. Gracias a ustedes. Nos vemos en el siguiente semanario. Gracias. Adiós, adiós, adiós.